Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos leído Mateo 5:3, las bienaventuranzas, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿quién es una persona pobre de espíritu? Una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce su necesidad de Dios y lo busca constantemente. Es aquella persona que sabe, que entiende que sin la ayuda de Dios, sin su dirección, nada podrá hacer. Mis amados, muy buenos días. Con esta servidora Lupe Correa para poder compartir el devocional en esta mañana. Como pueden ver, vamos a meditar en Mateo 5, la palabra de Dios. Y para ello pues nos vamos a unir para orar y pedirle al Señor que bendiga su palabra. Amantísimo Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, por un día más. Gracias por este tiempo, por este devocional, por tu palabra que nos ayuda en nuestro quehacer diario. Gracias, Señor amado. Te entregamos este devocional con la necesidad de que tú nos ayudes a caminar en este día y que esta palabra la pongamos en práctica en nuestro caminar desde hoy. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, entonces queda claro que una persona pobre de espíritu no es una persona pobre económicamente, porque es bueno aclararlo, porque algunos lo toman a la ligera y, como se dice, lo leen a la letra muerta, ¿verdad? Pero es pobre de espíritu cuando hay una necesidad espiritual, hay una necesidad de Dios, reconociendo que sin la aprobación de Dios nada va a salir. Un claro ejemplo lo encontramos en la vida de Moisés, quien no se animó a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. ¿Recuerdan el pasaje en la vida de Juan, Éxodo 33:15? Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés reconoció que separado de Dios nada podía hacer. Por esa razón lo buscaba constantemente por el bien de su propia vida y por el beneficio del pueblo de Israel. Sobre él estaba la carga, ¿no?, del pueblo. Él era responsable. Sabía que sin la presencia de Dios era imposible avanzar y vencer a sus enemigos. De esa misma forma nosotros también tenemos que pensar. Por eso que cada día hacemos estos devocionales para encomendarnos a Dios, para pedir su voluntad, su guía, conocerlo más a través de su palabra. Y por eso siempre estamos pendientes de lo que tiene para este día el Señor. Y mi pregunta sería, ¿eres tú pobre en espíritu? Para responder esta pregunta, es mejor examinar nuestro estado espiritual. ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios, mi amiga, mi amigo? ¿Lo buscas constantemente? ¿Lo tomas en cuenta en todo lo que hace? ¿Eres una persona que no sale de casa sin antes buscar la presencia de Dios? Ahí sería bueno detenernos un momento y pensar, ¿cómo estoy llevando mi vida, verdad? Porque muchas veces suponemos que Dios quiere eso, pero no le hemos pedido al Señor si lo que yo tengo en mente, esos deseos, vienen de Él, si está aprobando las metas, los planes que yo tengo. Por eso es bueno entregarle al Señor todo, nuestros anhelos y deseos. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice su palabra. Cuando una persona es pobre en espíritu, tiene hambre y sed de Dios. Es consciente de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa razón, siente constantemente la necesidad de buscar a Dios todos los días de su vida. Recordemos lo que el Señor dijo, ¿no?, en Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que somos pecadores,
Porque ¿quién hay justo? No hay ni uno. La Biblia lo dice. No lo digo yo. No hay justo ni aún uno. No hay ninguno que haga lo bueno. Pero hay gente que se cree buena, que se cree justa. Y hay gente que lee esta palabra y no la entiende. Gente que no tiene el Espíritu Santo, que no se ha rendido a Cristo. No reconoce que necesita ser guiado por Dios, sino que su soberbia es mayor. Se cree autosuficiente, cree que todo lo puede, que es buenito, entre comillas, porque se mide con la gente mala, ¿no? Con el ladrón, con el malhechor. Entonces es bueno delante de esa gente. Pero la palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. ¿Se recuerdan cuando la mujer entra al lugar donde está Jesús? Estaban en reuniones para una cena, ¿no? Y la mujer entra y se postra a los pies de Cristo. Estaban rodeados de otros también fariseos, ¿no? Y ella le besa los pies y le enjuaga con sus cabellos, como que le lava los pies, ¿no? Y le echa un perfume que perfumó todo el lugar. Y el que estaba al costado de Jesús piensa para sí y dice, si este fuera profeta, sabría quién es la que le está lavando los pies. Pero no lo es, ¿no? Porque le está permitiendo, según su criterio humano, pecador, ¿no? Pero el Señor, sabiendo los corazones, le podía ver la mente, ¿no? Podía ver lo que estaba pensando, le contesta, ¿qué te parece que dos personas el Señor le presta, ¿no? Algo así, yo no recuerdo mucho, pero el contenido es el siguiente, a una le da 500, a otra le da 100. ¿Quién crees que le debería de agradecer más? Bueno, al que más le ha dado. Al que más le ha prestado, ese es el que le debe de agradecer más. Efectivamente, le dice el Señor, esta mujer por sus muchos pecados, grande es su amor. Por eso, no es tampoco la cantidad de pecados, sino que el que nosotros nos sepamos pecadores y que reconozcamos a Dios como el Dios santo, 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 3 veces santo. Ayer leíamos, estudiábamos, meditábamos en la palabra de Malaquías, ¿verdad? Cuando el Señor busca una nación santa, un pueblo adquirido, ¿no? Vestido de santidad, de obediencia. Sin embargo, había pecado en el pueblo de Dios. Los sacerdotes habían abandonado a sus mujeres por mujeres idólatras. Y eso enojó a Dios. Y todavía eran tan cara dura, vamos a decir, que ellos todavía encima que hacían lo malo, iban y ofrecían sacrificio a Dios y incienso y se rasgaban las vestiduras y todo. Y no eran conscientes de su pecado. Es decir, ellos creían que Dios les podía soportar eso, que Dios se congracia con el pecado. Pero mi amigo, mi amiga, Dios no se congracia con el pecado. Siempre tenemos que considerar que Él es santo, 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 3 veces santo, y que nosotros somos pecadores, porque muchas veces con el mismo pensamiento estamos fallando a Dios, ofendiendo, con la ira, con el enojo, con haber escuchado cosas feas, con haber tenido tristeza aún. Porque dice, gozaos, alegraos, otra vez digo, regocijaos. Dios nos llama a estar alegres y contentos porque ya nos dio la salvación. Pero nosotros también a veces le ofendemos porque dudamos. Hay muchas formas de ofender a Dios. Entonces es importante preguntarnos cuál es tu postura delante de Dios. ¿Te consideras que todo lo puedes? Hay una canción de Barak, ¿no? Es un cantante que dice, si notas que aprendí a andar solo, si notas que a vivir a mi modo, si notas algo así, que no dependo de ti, corrígeme y hazme ver, dice, ¿no? Hazme saber que no estoy bien. Me gusta esta canción porque de verdad nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos guarde y nos libre de nosotros mismos. A veces en nuestro criterio pensamos que estamos muy bien y entramos a la oración con mucho orgullo, mucha soberbia, y eso no agrada a Dios. A veces eso estorba nuestra oración. Es un impedimento para que Dios pueda atender nuestro clamor.
Por eso, de Dios en todo momento debemos depender, en todo momento, y esto tiene una recompensa en el reino de los cielos. Quizás no tienes las cosas materiales que anhelas, pero si eres una persona que buscas constantemente a Dios y reconoces tu miseria espiritual, lo tienes todo. Cuando somos de un corazón sencillo, reconociendo pues que esta carne pues nos impide, muchas veces ofendemos a Dios con la mirada, inclusive con la postura, con el pensamiento, un mal pensamiento, ¿no? El apóstol Juan describe cómo será nuestro nuevo hogar y las cosas que podemos disfrutar en él. Será un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Pero ahí no va a entrar cualquiera. Porque hay gente que dice, ya soy salvo y puedo vivir como quiera y puedo pecar y no pasa nada, le pido perdón a Dios. Pero sabes una cosa, sin santidad nadie, pero nadie verá a Dios. Es decir, efectivamente Dios te perdona, pero si no has vivido una vida de santidad, es decir, si no te deleitas en Dios, si no te agrada complacer a Dios, sino que te es fastidiosa ya la palabra, entonces no estás viviendo en santidad. Estás haciendo sacrificio porque no te estás deleitando en Dios. Y cuando venga el Señor por nosotros, nos va a llevar, pero no vas a poder habitar con el Santo de los Santos. Eso es lo que tenemos que considerar. Dios no nos quita la bendición. La salvación no se pierde. Es decir, Dios nos bendice todos los días, pero si nosotros no vivimos de acuerdo a su santidad, vuelvo a repetir, sin santidad nadie verá al Señor. Mi amigo, mi amiga, por eso es importante obedecer al Señor. Y si en el intento de obedecer día a día que estamos luchando la buena batalla en oración, ganando las almas, buscando de su palabra, meditando en ella, haciendo todo lo bueno que se nos viene a la mano, pero aún así caemos en un pecado, en un error, ya se escapa de nuestra... Eso ya viene a ser la naturaleza, la raza caída, que no está premeditado. Yo he conocido gente que vive por años, vamos a decir, en fornicación. Han dejado a su esposa y viven o tienen la esposa, viven con ella y tienen otra. Y van a la iglesia con la esposa. Eso es algo abominable, es algo que Dios no se agrada. Eso es lo que veíamos ayer también, ¿verdad? Entonces, estos devocionales son con el fin, mi amado amigo, amiga, que dejes el pecado. Que ya no puedes vivir conviviendo, congraciándote con el pecado, porque a Dios no lo engañamos. Nosotros nos podremos engañar, pero a Dios no. Por eso tenemos que ser humildes y reconocer diariamente nuestro pecado. Sabiendo aún hacer lo bueno y dejamos de hacerlo, es pecado. ¿Te das cuenta? O sea, si yo puedo levantarme temprano a buscar a Dios y no lo hago, estoy pecando. Si yo puedo hacer algo bueno que me pide alguien y no lo hago, me es pecado. Es que nosotros tenemos un concepto de pecado cuando robamos, mentimos, engañamos, somos infieles o hacemos un chisme, un criterio, hemos juzgado a alguien. Pero claro que eso es pecado, pero no solamente eso es pecado. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por eso estos devocionales, para que tú, mi amiga, mi amigo, puedas considerar en este día que lo que hiciste ayer que está mal, ya no lo hagas ahora. Señor, perdóname por este pecado. He mentido, he robado, he agarrado algo que no era mío, me he prestado un libro y no lo he devuelto. Ayúdame a devolverlo, permíteme devolverlo, ayúdame a ser correcto. Guárdame y líbrame de mi necio corazón, de mi propia prudencia, de mis malos pensamientos. A veces pensamos mal de las personas. Miramos algo que parece, pero no es. No tienes pruebas. Pero, uy, mira, ve cómo está saliendo. No cómo hace, cómo... A veces la mente es tan rápida y dice, ¿por qué estará ella andando con esta persona? Y no sabe que es su hermano, su primo que ha venido a visitarlo, no se sabe. ¿No? Entonces no debemos de juzgar a la ligera, sino, Señor, guarda a mi hermana, guarda a mi hermano. No sé quién será esa persona que está a su lado, pero guárdalo, Señor. La sangre de Cristo sea cubriéndolo a mi hermanito, a mi hermanita.
con amor, considerándonos a nosotros mismos, pero no juzgando. Porque muy rápido somos muy vehementes, muy rápida es la mente para juzgar, para pensar mal. Pero bien, bien difícil es cuando que la mente nuestra piense bonito, piense bien. Pero tenemos que tener la mente de Cristo. El Señor Jesús no tiene pensamientos de mal. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia, el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ese es el amor de Dios, esa es la mente de Dios. Dios no piensa nunca mal para nosotros. Él no es como el hombre que piensa, ay, ahora va a ver lo que me ha hecho, yo también lo voy a hacer. Hay ese espíritu de traición, de venganza. Dios es santo. En Él no hay nada de maldad, no hay sombra de luz. Él es santo, santo, 3 veces santo. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos ayude a tener un corazón sencillo, humilde, que seamos humildes de espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tuya tan hermosa, Señor. Queremos entregarte este día que nos apresuramos a nuestro trabajo. Muchos de nosotros tenemos que hacer las tareas en el hogar, las mujeres, Señor. En fin, las necesidades de nuestro día a día. Queremos encomendarlas, ponerlas en tus manos, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser humildes, porque tú dices y nos aconsejas que son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Danos un espíritu, Señor, sencillo, pobre, humilde, para siempre reconocerte a ti en todos nuestros caminos. Te encarecemos este día, Señor, lo ponemos en tus manos. Te pedimos tu bendición para este día, para nuestros hogares, hijos, esposos, esposas, nuestros seres amados. Guárdanos, líbranos de todo mal, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te entregamos este día, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias aún por aquello que no nos das aún. Gracias, Señor. En tus manos están nuestras vidas. Qué mejor que en tus manos, Señor, sabernos amados y protegidos, por tu Santo Espíritu guiados, por el amor de Cristo. Estamos aquí a tus pies, Señor. En el nombre de Cristo te entregamos este día. Amén y amén.